El 22 de abril se firmó el convenio que se acordó en diciembre en la Cumbre de París. A partir de ahora, la mayoría de los gobiernos del mundo se ponen a trabajar activamente para contener y mitigar los efectos del cambio climático. Carlos, ¿por qué se realiza la firma del Acuerdo de París el 22 de abril? Y en conmemoración al Día de la Tierra. Justamente es un hito importante y quería marcar un hito importante justamente firmando el acuerdo que se consensuó en diciembre. Este acuerdo después va a tener que tener de parte de varios países una ratificación vía Parlamento, pero la firma de hoy es significativa. Si firman el 55% de los países responsables por 55% de las emisiones, el acuerdo entra en vigor y en cada país va a entrar en vigor específicamente a partir de la ratificación. ¿Qué importancia tiene que entre en vigor este acuerdo? Y es fundamental porque estamos en tiempo de descuento, si no, básicamente las temperaturas se van a incrementar tanto que van a ser inhabitable el planeta y por lo tanto es un hito totalmente indispensable. Digamos, todos los países que firmaron, que por suerte fueron casi todos. Básicamente, ¿cuáles son los acuerdos que engloba la firma de este Acuerdo de París? Bueno, el más importante son acuerdos tanto a nivel adaptación, o sea, cada país tiene que comprometerse a generar planes de adaptación contra el cambio climático, y lo que es más conocido son acuerdos de mitigación. Todos los países tienen que mitigar la emisión de gases de efecto invernadero porque la mitigación del conjunto de todos los países van a ser los que produzcan que la temperatura no se incremente tanto como si no hiciéramos nada, básicamente. Entonces todos los países tuvieron que generar una meta, y la suma de esa meta es lo que da por cuánto, qué temperatura se va a incrementar por encima de la temperatura de la época industrial. Y hasta ahora vamos mal, porque la suma de todas las contribuciones de todos los países da 3 grados y todavía hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para bajarla a 2 grados y si es posible a 1,5 grados. ¿Es posible llegar a un aumento de 1,5 grados nada más? Es indispensable. Yo creo que sí, que es posible. Va a requerir un esfuerzo muy grande porque todos los países necesitan también crecer, necesitan producir alimentos, necesitan incrementar sus índices, pero aún así no queda otra opción. ¿Cuáles fueron los objetivos de Argentina? ¿Qué es lo que propuso en la Cumbre de París? Y propuso una reducción incondicional del 15% y una condicional del 30% respecto a las emisiones que se producirían contemplando un crecimiento determinado de la economía del país. Nosotros justamente estamos haciendo una revisión con miras a ver si podemos hacer una contribución un poco más ambiciosa, pero esa contribución no se genera desde un ministerio, ¿no? En este caso de Ambiente, sino que tiene que ser producto de consenso con el resto de los ministerios y a su vez de parte de ellos con los privados, que son en definitiva los que, digamos, responsables de la mayor parte de las emisiones, y a su vez con las provincias y municipios. Todos tenemos que consensuar una contribución que sea realizable, seria y ambiciosa, y ese es un trabajo de todas las organizaciones de la sociedad civil también. ¿El cambio climático está relacionado solamente con el clima o también está involucrada la economía? Totalmente involucrada la economía porque, como te decía, estos esfuerzos que son sectoriales y que son no solo del público, sino mayormente del sector privado, implican costos de oportunidad para quien incurre en estas emisiones. Entonces, ese costo de oportunidad es lo que se trabaja con financiamiento privado, con financiamiento internacional y con el financiamiento del Estado. Digamos, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la producción se desacople del aumento de emisiones. Claro. ¿Dónde hay que hacer foco? ¿Cómo se reparte la torta de generación de efectos de gases invernaderos? Bueno, en el país los sectores que más contribuyen es el sector agropecuario, el sector energético, el sector industrial, transporte y gestión de residuos. Y va a haber que hacer un esfuerzo en todos. No todos los sectores tienen la misma posibilidad de reducir emisiones por las características de cada sector. José, el 22 de abril se firma lo que se acordó en la Cumbre de París.
Yo creo que sí, esperemos que estén ahí. Va a ser un récord de participación, sobre todo de presidentes y personalidades. Y bueno, es un evento muy curioso, ¿no? Porque es el final y es el inicio. Es el final de muchos años de trabajar, de dialogar, de acordar, de negociar, de poner encima de la mesa lo grave y lo importante que es el cambio climático para nosotros y para las generaciones que vienen después. Y también es el momento de empezar, después de la negociación viene la implementación. Todos los países han puesto encima de la mesa, o casi todos, propuestas de cómo trabajar y cómo contribuir a ese problema común que es el cambio climático, y ahora nos toca trabajar para ponerlos en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica estos acuerdos? Bueno, yo creo que lo primero es ser consciente de que es un trabajo de todos, ¿no? Hay una responsabilidad desde el ciudadano corriente en su día a día, en cerrar la ducha o tapar la cacerola cuando está cocinando, o tomar el transporte público, hasta de los políticos y de las personas que toman las decisiones más macro. Pero en el caso de pronto de América Latina, ¿no? que puede ser lo más cercano a que tenemos nosotros, sí. Yo creo que hay 4 espacios interesantes de trabajo que tienen mucha potencialidad. ¿Cuáles son? Uno es el tema de las energías renovables, y ya hemos visto ejemplos en la región en donde ha habido países que han cambiado su matriz energética rápidamente y que les ha permitido reducir de una manera impresionante su contribución al cambio climático, ¿no? Estamos pensando que las energías eólicas, las energías solares, cada vez son más rentables, más accesibles, más al alcance de la mano, y yo creo que va a haber un cambio y un giro en la región en ese sentido. Y ha disminuido mucho el costo, ¿no? Ha disminuido muchísimo el costo. Estamos hablando que hoy en día muchos ya los números salen sin ningún tipo de ayuda. Mauricio, ¿qué va a suceder el 22 de abril? Mira, el 22 de abril lo que sucede es que en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, se abre en la Secretaría General de Naciones Unidas, afirma por los Estados miembros de la ONU el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Es el inicio del proceso formal para poner en vigencia este tratado, este Acuerdo de París, como un instrumento de derecho internacional público. Es decir, sigue un proceso que comienza con la firma, que comienza este viernes 22. Seguidamente, los países miembros, los estados, tienen que volver a sus países para obtener el procedimiento que puede ser, dependiendo de la legislación, la ratificación por el Congreso, o en otros lugares es un endoso. Hay distintos mecanismos. Sí. Un mecanismo importante porque nacionaliza el acuerdo que firma el Ejecutivo en Nueva York. Cuando el acuerdo es ratificado por un Congreso Nacional, como sabemos, se vuelve ley de la República. Entonces, ese es el proceso que comienza en este próximo viernes. Recordar que el acuerdo luego entrará en vigencia en el momento que se consiga lo siguiente, que 55 países, son dos requisitos, sí. 55 países, estados partes de la convención, lo ratifiquen, y 2, que esos 55 tienen que ser por lo menos el 55% de las emisiones mundiales. Esas 2 condiciones se tienen que dar. Eso es literalmente el proceso que se activa a partir de este viernes. Yo creo que también, inclusive hay sitios en donde los ciudadanos se han vuelto generadores de energía, ya no solo consumidores, y lo ven en su recibo, están conectados a la red, capturan energía y la ponen en valor dentro de la red. Entonces ese es un tema clave que al mismo tiempo nos va a llevar, yo creo que si somos listos, a generar nuevos trabajos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, no solo de reducir el cambio climático, sino de también mejorar la salud de la gente por la contaminación que producen los combustibles fósiles, y también de generar empleo, que es importante. Otro tema clave para América Latina como una región muy urbanita y muy urbanizada es el tema del transporte y el transporte en las ciudades, ¿no? Estamos hablando de que Tesla sacó el otro día un modelo en donde todo el mundo quiso comprar ese nuevo vehículo, y yo creo que en los próximos años veremos muchos más vehículos eléctricos o híbridos en nuestras carreteras. Y también el tema del transporte público, que yo creo va a pasar siendo eléctrico. Hay experiencias interesantes, por ejemplo, en Santiago de Chile se está pensando en cambiar
la flota de los autobuses. Un tercer aspecto que es donde en América Latina puntúa peor en los rankings de cambio climático es el uso del suelo. Estamos hablando de una región con esa enorme biodiversidad, esas grandes regiones, la Amazonía, bosques lluviosos, y en donde el bosque realmente tiene que pasar a ser un activo que sea rentable, que sea socialmente responsable, y estamos haciendo diferentes análisis donde vemos que es rentable mantener los bosques por los servicios ambientales que da, no solo por la captura de carbono, sino porque nos permite ser más resilientes frente al clima, nos permite generar más agua, nos permite, por ejemplo, una rotación de cultivos mucho más eficiente. Y el último sector que me gustaría destacar es el trabajo a nivel de las industrias, ¿no? Creo que hay un recorrido interesante, por ejemplo, en el tema de eficiencia energética. Ahora recientemente iniciamos un par de proyectos para, por ejemplo, cambiar los sistemas de refrigeración